Buenas tardes, soy Gloria Cristancho, docente del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, el cual tiene como misión la formación de maestros para la atención a la primera infancia, al nivel de preescolar y la educación básica primaria. El proyecto que deseo colectivizar en la tarde de hoy tiene su asidero en este contexto y fue realizado con 33 maestros en formación que cursaban el segundo semestre. La propuesta didáctica para la formación inicial de maestro fue desarrollada en dos fases, una de investigación y la otra de orden didáctico. En este sentido, el contexto que da origen a la propuesta es que en el primer ciclo de educación, primero, segundo y tercero de básica primaria, y en algunas ocasiones en el nivel preescolar, se siguen evidenciando procesos de enseñanza de la escritura orientados desde una visión abstracta y prescriptiva de la lengua, que concibe el aprendizaje de la misma como un acto desprovisto de todo sentido y funcionalidad social y que reduce su estudio precisamente a la gramática. Es decir, que se tiene una visión instrumental según la cual la escritura es concebida como una técnica de transcripción de sonidos en formas gráficas y viceversa, de formas gráficas en sonidos. Lo anterior deja de lado los componentes de la lengua como lo son los componentes semánticos y pragmáticos, y es así que la capacidad de escribir está estrictamente ligada a la transcripción y por ende a la reproducción de información. En este sentido, se desconoce entonces, como se observan las imágenes, la relación directa que hay entre el lenguaje escrito y las funciones superiores del ser humano, puesto que el texto escrito tiene unas finalidades muy complejas, unas finalidades sociales más complejas que el lenguaje oral, porque cuando se comunica a través de un texto escrito se está comunicando en un espacio y en un tiempo diferente, y esta complejidad no la tiene el lenguaje oral, porque en esa finalidad espacial y temporal no presencial, no inmediata, se trabaja con un contexto lingüístico que va creando el escritor, mientras que en el oral se va erigiendo un proceso dialógico durante la conversación misma. Por ello, se ha visualizado como un contexto, problema propio de ser estudiado. ¿Por qué? Porque las concepciones entendidas en este contexto, como las teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y de la práctica misma, además de esas experiencias vividas en el contexto de aprendizaje de la enseñanza de la lengua desde la infancia hasta la actualidad, originan unas representaciones implícitas o concepciones sobre la escritura y su aprendizaje y su enseñanza que van a influir automáticamente en las maneras como los maestros en formación, para este caso, mediarían los procesos de enseñanza-aprendizaje, particularmente para la escritura. Como observamos en pantalla, estas representaciones son susceptibles de ser modificadas, pero si las mismas no se hacen explícitas, es decir, no se permite que se tome conciencia sobre esas concepciones y la repercusión de las mismas en el ámbito didáctico, estas concepciones tienden a repetirse y a generar un círculo vicioso y por ende a terminar nuevamente reproduciendo esas prácticas didácticas emergidas desde un enfoque estructuralista de la enseñanza de la lengua. Por eso fue concebida como un problema en este sentido. Entonces, precisamente la propuesta o la intención fue diseñar una propuesta didáctica para maestros en formación orientada a la apropiación de procesos de enseñanza de la escritura en el primer ciclo de educación básica primaria desde la perspectiva de un enfoque sociocultural y discursivo de la lengua. Por ello, eh, es necesario identificar las concepciones acerca del aprendizaje y la enseñanza de la escritura que comportan los maestros en formación, analizar sus prácticas didácticas, diseñar una secuencia desde una perspectiva sociocultural y obviamente evaluar la pertinencia de la misma. ¿Cuál es el marco teórico que guía el desarrollo del proceso investigativo y didáctico en este trabajo? Este marco teórico se orientó desde tres criterios, desde un marco legal,
desde un marco relacionado con el enfoque sociocultural y de la enseñanza y el aprendizaje y desde referentes disciplinares de orden didáctico. Para el desarrollo de la fase investigativa fue necesario utilizar algunas técnicas de recolección de información, como lo son la entrevista semiestructurada, una entrevista estructurada también, la escritura de un relato de vida y una prueba de identificación de necesidades frente a los procesos de planificación y organización de una clase para la enseñanza de la lengua. Este tipo de técnicas determinaron unas categorías preestablecidas en la que se pretendía develar la concepción de nuestros maestros en ejercicio sobre la escritura, su relación en términos de cómo se aprende a escribir, cómo se enseña a escribir y también el autoconcepto como sujeto escritor de los futuros educadores. En el relato de vida pretendíamos indagar acerca de cómo fue su acercamiento a esa primera lectura del mundo, la lectura y la escritura de la palabra en sí misma, la autoevaluación y comportamiento lector y escritor como futuro educador. Y finalmente con la prueba de identificación de necesidades, cómo se enseña. Bueno, estas son muestras de los discursos de los maestros en ejercicio y los maestros en formación que fueron captados en las entrevistas y que evidenciaron la problemática expuesta anteriormente. Este esquema devela cómo a partir del análisis y la triangulación de la información obtenida a través de los corpus que arrojaron las entrevistas, los relatos de vida y las planificaciones preliminares de clase, se puede develar las concepciones que circundan el imaginario del futuro educador y que, como se observa en pantalla, difícilmente superan una visión instrumental de la escritura, lo que, como se evidencia a través de la relación de colores, va a permear el complejo didáctico en el cual se desenvuelve el futuro educador si las mismas no son modificadas estructuralmente. Por ello, fue necesario en la fase de intervención didáctica diseñar una implementar una secuencia didáctica que generara procesos de transformación en las concepciones de los futuros educadores. Esta secuencia fue estructurada en 4 fases. La primera fase refiere a la confrontación que permitió hacer que los maestros en formación tomaran conciencia de sus representaciones implícitas a la luz de los diferentes fundamentos sobre la escritura abordados desde diferentes autores. La segunda fase permite reconocer a los maestros en formación algunos enfoques sobre la enseñanza de la escritura y construir unos criterios didácticos para abordar la enseñanza de la lengua desde un enfoque sociocultural y discursivo. La tercera fase analizan y comparan diversas secuencias didácticas que les permite a los estudiantes como maestros en formación situar cada uno de los conceptos y los criterios construidos en situaciones reales de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, los maestros en formación diseñan en colectivo secuencias didácticas para enseñar a escribir a los niños en el primer ciclo de educación básica primaria desde la postura de diferentes áreas del currículo para ser implementadas en instituciones públicas de Bucaramanga, más específicamente las instituciones donde realizan sus prácticas pedagógicas. Bueno, a partir de esa fase de intervención, uno de los productos fundamentales de orden tangible es el diseño de secuencias didácticas realizadas por maestros en formación para abordar los procesos de enseñanza de la escritura en el primer ciclo de educación básica primaria. Estos diseños fueron implementados en algunos territorios de práctica. Bueno, y desde la fase investigativa se analizaron cada una de estas secuencias, los diarios de campo de los maestros en formación y algunos corpus obtenidos de las intervenciones en aula a la luz de 2 categorías de análisis, como lo son la transformación de concepciones sobre la escritura, prácticas docentes de escritura. Se pudo entonces determinar que en su mayoría los maestros en formación generaron cambios en lo que a las concepciones sobre escritura respecta y estos fueron proyectados en los diseños e implementaciones de ambientes de aprendizaje. Por lo anterior, se pueden plantear algunas conclusiones como las siguientes. La identificación inicial de concepciones que sobre la escritura, su aprendizaje y su enseñanza comportan los maestros en formación fue determinante en el diseño de secuencias didácticas porque permitió un mayor acercamiento al futuro educador como sujeto social y cultural que trae consigo unas creencias y unas vivencias que necesitan ser valoradas antes de intervenir un proceso didáctico.
Se evidenció también que si la intención es generar transformaciones reales en las representaciones implícitas que comporta un sujeto de aprendizaje, es decir, un futuro educador, este debe tener la oportunidad de tomar conciencia de ellas y por ende explicitarlas a través de diversas estrategias para que reconozca las implicaciones que conlleva la transformación de las mismas en la formación del futuro educador. De antemano, muchísimas gracias por su atención.